Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa En Paz Me Acostaré. Bueno, tenemos para hoy un programa bien interesante. Tenemos un tema bien especial para compartir con cada uno de ustedes. Así que espero que estemos allí todos atentos, conectados a la palabra del Señor y que sea el Señor hablándonos. Somos el pastor Eduardo Ortiz y Yuranis Álvarez. Bienvenidos a este programa. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, saludo fraternal, Dios les guarde, Dios les dé 1000 veces más de lo que desean, de lo que esperan en Él. Un abrazo muy fuerte, les amamos y bienvenidos todos. Bien, quiero, ya que estamos al aire, ¿verdad? Quiero saber quiénes son los que están por allí conectados y por favor, si usted dice, bueno, fulano de tal, desde tal parte del mundo estamos conectados En Paz Me Acostaré, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a este programa. Mi hermana Maciel, Dios te bendiga. Maciel, un abrazo. Bueno, allí está Indira, está mi hermana Rosalba Sánchez, Mónica, Dios te bendiga, manita. Bienvenida a este programa, espero que sea de gran bendición para ti, para tu familia. En esta noche hay una palabra bien especial, bien hermosa, que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos? Vamos a iniciar este programa orando, clamando a Dios, pidiendo su dirección y su gracia en este momento. Cierra tus ojitos allí, levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, te damos gloria y te damos honra, Señor, esta noche. Gracias, Dios mío. Podemos ver hoy tu fidelidad, hoy podemos ver tu gracia. Cada día, Señor, al abrir nuestros ojos en la mañana podemos ver tu misericordia. Porque dice tu palabra que nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hoy tu misericordia es nueva. Hoy tu fidelidad es nueva. Gracias, amén, Señor. Honramos y exaltamos tu nombre. Gracias porque tú nos guardas en completa paz. Tú nos rodeas de tu gracia y de tu favor. Podemos estar confiados, podemos esperar en ti. Gracias, porque tú eres un Dios maravilloso. Amén. Gracias te damos. Amén. Eres santo, eres bueno, eres amén, fiel y te honramos, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bien, para hoy quiero que hablemos acerca de algunos fundamentos para nosotros poder ser bendecidos en medio de este tiempo también de crisis, ¿verdad? Porque nosotros, estamos deseando y más que deseando, necesitando la bendición de Dios. Siempre estamos necesitando la bendición de Dios. Quiero saludar allá en Villavicencio, la iglesia Rema de las Asambleas de Dios. Un saludo para el pastor Ofer, para la pastora Zuli, que Dios me los bendiga, compañeros de grupo de alabanza y compañeros de ministerio allá en Sogamoso, Boyacá. Gratos recuerdos para ustedes, mis hermanos. Un abrazo. Mónica, Dios te bendiga. Mi hermana Diana Paola, Dios te bendiga, Diana. Bienvenida a este tu programa, En Paz Me Acostaré. María Elvira, desde Barranquilla, se conecta ahora a María Elvira. Un saludo a mi primo Dustin, que Dios me los bendiga grandemente. A Jennifer Paola, Jennifer, Dios te bendiga, Dios bendiga a Guillermo, a los niños. Tu casa sea bendecida, Jennifer, en el nombre de Cristo Jesús. A mi hermana Rosa María también, que está allí conectada. Amén. Vamos entonces a empezar con la palabra de Dios. Antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta y usted me la va a contestar allí, usted va a escribir allí la respuesta. Bendecido por Dios, ¿te suena? ¿Te suena ser bendecido por Dios? Si a usted le suena ser bendecido por Dios, escríbame allí, me suena, porque es que yo creo que a todos nos suena, ¿verdad? Creo que todos necesitamos y todos deseamos la bendición
de parte de Dios. Estamos nosotros, o sea, Dios, escuche bien, Dios nos diseñó a nosotros para que nosotros podamos depender de Él. Dios no nos hizo, a pesar de que nos dio un libre albedrío y nos dio la capacidad de tomar decisiones, de escoger caminos, de hacer nuestra voluntad, Dios nos diseñó para que nosotros podamos también depender de Él, ¿verdad? Y por eso es que nosotros necesitamos día tras día la bendición de Dios. Por eso es que Jabes, cuando Jabes empieza a orar, lo primero que le dice al Señor: si me dieras bendición, ¿verdad? Si me dieras bendición, si derramaras tu bendición sobre mí. Por eso te pregunto, ¿te suena ser bendecido de parte de Dios? Ahora, a todos, todos necesitamos esa bendición, ¿verdad? Pero aquí la pregunta siguiente es: ¿cómo podemos nosotros en tiempos de crisis ser bendecidos? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque es que muchas veces pensamos que es que en los tiempos de crisis nosotros no podemos alcanzar bendiciones. Y resulta que muchas veces no es así, ¿verdad? Los tiempos de crisis también los necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Santiago habla que las crisis que nosotros vivimos es el motivo de que Dios usa para bendecirnos, ¿sabes? Amén. Si la crisis, al parecer, la palabra cuando suena crisis, la gente se va a situaciones difíciles, complicadas, a momentos de soledad, de tristeza, malas noticias. Pero aunque en esos procesos la palabra cause dolor o tristeza, o la situación que estemos atravesando sea difícil, Dios toma todo tiempo para bendecirnos a nosotros. Amén. La palabra bendición no es solamente tener todo bien. Hay momentos donde las cosas no están bien, pero aún allí está la bendición de Dios. Amén. Es que precisamente, cuando hablamos de crisis, yo lo veo como la excusa que Dios tiene para bendecirnos a nosotros. Pero también ¿verdad? La bendición depende de nuestra actitud en el momento de la crisis. Claro que sí. ¿Cómo actuamos nosotros en el momento de la crisis? Porque nosotros como pastores vemos siempre personas que cuando todo está bien, están bien con Dios. Pero cuando hay algo que no sale de acuerdo a sus expectativas, su fe mengua, su ánimo mengua, su fidelidad a Dios mengua. Entonces allí tiende como a haber un choque, un roce o algo complicado, porque en la crisis tú vas a demostrar tu fidelidad a Dios. Es la oportunidad que tenemos. Claro. Sí, es la oportunidad que nosotros tenemos para demostrar nuestra fe y, como dicen por ahí, para demostrar de qué estamos hechos nosotros en realidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vayamos usted se va a mantener allí en Génesis capítulo 26 y vamos a desarrollar varios punticos de allí, y de allí vamos a mostrarle algunos fundamentos que debemos tener en cuenta, que debemos poner en práctica para poder ser bendecidos en medio de la crisis. Y lo primero que yo quiero que veamos es en el versículo 1, ¿sí? Que podemos ver, tengo una pequeña dificultad acá con el equipo, pero en el versículo 1 podemos ver que había en aquel entonces en toda la tierra una crisis. Había hambre en toda la tierra. Había una situación bastante difícil en todas partes. El pasaje habla de Isaac. Ahora, Isaac, hijo de Abraham, tenía una promesa. Sobre él descansaba, sobre él reposaba una promesa. Pero resulta de que a pesar de que Isaac estaba en los planes de Dios, a él lo alcanzó la crisis. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta, el primer fundamento que quiero que tengamos en cuenta en esta noche, es que nadie está exento de padecer una crisis. Nadie está exento de pasar por momentos difíciles. Usted tiene una palabra de parte de Dios. Dios tiene una palabra para ti. Amén. Es más,
la misma Biblia, si en la Biblia hay cualquier cantidad de promesas que Dios te ha hecho a ti directamente. Ahora, esas promesas son declaradas por el Señor, y la palabra lo que dice es que cuando Dios da una palabra, en Él es sí y en Él es amén, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es que no importa si tú eres el elegido de Dios para las naciones, vas a pasar por momentos de crisis, porque la crisis, nadie está exento, todas las personas enfrentan crisis, ¿verdad? Es más, las crisis se constituyen en etapas inherentes al ser humano, son necesarias muchas veces las crisis, ¿verdad? Así como, ¿por qué son necesarias las crisis? Porque así como existe, sabemos que existe la luz. ¿Por qué sabemos que existe la luz? Porque hay oscuridad. ¿Dónde se manifiesta la luz? En la oscuridad. Si tú tomas un bombillo o un foco de eso de mano y alumbras a la 1 de la tarde, a las 12 del día, si tú alumbras hacia el sol, tú no vas a ver luz. ¿Por qué? Porque hay una luz más fuerte que ese bombillo, ¿verdad? Pero en medio de la oscuridad es donde nosotros podemos ver reflejada la luz. Entonces, ¿cómo podemos saber que vivimos tiempos buenos cuando no hemos conocido tiempos malos? ¿Cómo podemos decirle a Dios, este tiempo que estoy viviendo es bueno, cuando no hemos pasado por una crisis? Escucha bien, Dios se manifiesta como ese Dios sanador en medio de una crisis. ¿Cuál crisis? Crisis de enfermedad. Dios se manifiesta como el Dios proveedor en medio de la crisis. ¿Cuál crisis? En medio de la escasez. Dios se manifiesta como ese Dios que provee. Entonces, necesitamos nosotros pasar por momentos de crisis para poder valorar el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil, no menosprecies este tiempo. Ahorita estamos pasando todo el mundo, absolutamente todo el mundo está pasando por una crisis. La pandemia ha intensificado, porque la crisis económica mundial ya venía desde mucho antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia se ha intensificado aún más, se ha agravado más la crisis económica mundial. Entonces hay crisis de salud, entonces hay crisis económica. Ayer hablábamos de la crisis que hay de los valores, hablamos acerca de todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pasando generalmente, en términos generales, estamos pasando por una gran crisis. ¿Pero qué? ¿Será que en medio de esta crisis no podemos ser bendecidos? Los fundamentos que queremos darte hoy son fundamentos para que tú puedas ser bendecido incluso en los tiempos más difíciles. Amén. Sí. Momentos de crisis. La palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Voy a leer la Reina Valera 60. Dice: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Escucha bien, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios nos hace pasar por momentos buenos, pero también nos hace pasar por momentos malos, ¿verdad? Quiere decir, tanto el día bueno como el día malo lo hizo el Señor. El día de bendición como el día de crisis lo hizo el Señor, y cada uno tiene su propósito. Quiere decir, la crisis tiene su propósito, y dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada halle después de ¿quién? De Dios. Entonces, la crisis la necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Hay algunas crisis que de pronto pasamos, hay momentos de crisis que los pasamos nosotros por errores que de pronto hemos cometido. Son consecuencia de pronto de algunas decisiones equivocadas que hemos tomado. Pero hay otras crisis que definitivamente no están bajo nuestro control, no han sido nuestra responsabilidad, y es allí donde nosotros tenemos que entender que Dios toma control de todo tiempo. Las crisis nos ayudan a entender la bondad de Dios,
Así En es. el caso de que tú atraviesas una crisis, cual sea, la superas, la vives, Dios está contigo. Cuando tú pasas esa crisis, ese momento, aprendes a conocer un lado de Dios que no conocías. Cuando llega otro momento, sea cual sea otro momento, ya tú sabes que el mismo Dios que te ayudó a superar esa crisis anterior, te va a ayudar con esta nueva. Entonces, aprendes a amar a Dios en las crisis. Pero ¿cómo? Hay gente que no entiende esto. Hay gente que cuando está pasando el momento malo, considera que Dios es malo, porque está atravesando un momento malo. O que Dios no está ahí. O que Dios no está ahí. Pero cuando tú aprendes a vivir el proceso y decir, Señor, tú estás conmigo en este momento, aunque no veo, aunque no entiendo, aunque no comprendo esta crisis, tú estás conmigo. Luego que la superes, vas a amar más a Dios. Así es. Y vas a mirar a Dios en todo. En todo vas a ver al Dios obrar, al Dios de misericordia obrar, al Dios de paz, al Dios que provee. Lo vas a ver obrando en cada área de tu vida, en cada circunstancia. Pero aquel que no conoce a Dios va a renegar de Dios. Así es. Es como cuando Lázaro se enfermó, ¿verdad? La peor crisis que pudieron pasar ellos como familia. Lázaro se enfermó. Y ojo, porque es que Lázaro no murió en un accidente. Lázaro demoró tiempo enfermo. O sea que la crisis de ellos no solamente fue la muerte de Lázaro, la crisis de ellos fue desde la enfermedad de Lázaro. Y hubo un momento en el que ellos pensaron, Dios no está con nosotros, ¿verdad? Pero hubo una palabra que Cristo dio y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La crisis que ha venido a tu vida no ha venido para destruirte. La crisis ha venido a tu vida porque Dios se quiere manifestar. La crisis ha venido a tu vida porque Dios quiere que tú seas un instrumento para Él poder ser glorificado en esta tierra. Es más, somos bienaventurados cuando pasamos por momentos de crisis. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde se manifiesta el poder de Dios sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que queremos que el poder de Dios se manifieste solamente dándonos dinero, dándonos salud, dándonos bienestar, y Dios quiere eso para ti, ¿verdad? Pero hay momentos en los que tenemos que luchar por todas esas cosas, y a veces todas esas bendiciones vienen a través de la actitud, como decías tú ahorita, que nosotros tomamos en tiempos de crisis. Entonces, como primer fundamento, quiero plasmar en esta noche de que no estamos exentos de crisis. Nadie está exento de crisis. Jesús pasó por crisis tremendas. Jesús pasó por crisis económica. Jesús pasó por crisis. A él lo traicionaron sus amigos. A Jesús lo mataron. A Jesús, lo calumniaron. Pasó por crisis física. Su cuerpo fue prácticamente molido a golpes, ¿verdad? ¿Qué más quieres? Jesús pasó por todas las crisis que tú has pasado, incluso por las que tú nunca vas a pasar, ¿verdad? Entonces, y es Dios, amén. Entonces, la crisis tiene un propósito. Ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No, ¿para qué el Señor te ha permitido pasar por una crisis? Y tú debes saber que si Dios te ha permitido pasar por una crisis, es porque Dios sabe que tú vas a atravesar al otro lado en bendición. Amén. Amén. Quiero saludar a mi hermana Janet Soracá, que está allí en contacto. En paz me acostaré. A Yolima, que también está conectada. Yolima en esta noche. María Elvira desde Barranquilla. ¿Quién más? Está mi hermano Jan Alejandro. Dios te bendiga, Jan. Desde Santa Marta está conectado Jan, fielmente allí siempre en las noches, acompañándonos en este programa. Mi hermana Carmen Quintero, que Dios me la bendiga grandemente. Ana María Palmar, que también está allí conectada. Mi hermana Rosalba Sánchez, un abrazo para mi hermana Rosalba, muy recordada por nosotros. Amén. Joan Erazo, Dios te bendiga, manito. Amén, mi Joan. Hermana Rosario Vázquez, Dios le bendiga a mi hermana querida. ¿Cómo está? Un abrazo. Denis Rivadeneira también está Denis, Dios te bendiga, conectada. Bienvenida al programa.
Joha Hoyos también desde Riohacha nos acompaña en esta noche. Bueno, le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y que esta palabra pueda bendecirnos grandemente. Eduardo Maestre, desde Bogotá, Eduardo Maestre, nos saluda también. Norelina, mi hermano Rubén Darío, no podía faltar Rubén Darío esta noche. Que disfrute esta palabra, mi hermano Rubén. Aginis, que también está allí conectada. Aginis Lorena, Dios te bendiga, Aginis. Y bueno, seguimos con el tema. Amén. Seguimos con el tema. Primer fundamento que queremos dejar establecido: nadie está exento de la crisis. Así es. Amén. ¿Seguimos? Ahora, hay otro punto del cual queremos hablar, y esto que quede bien sembrado en nuestro corazón. Aparte de que nadie está exento de vivir crisis, momentos difíciles, no siempre nuestros planes son los mejores. No siempre las ideas, los planes que tenemos, los sueños, las cosas que queremos hacer en el momento de la crisis para resolver la crisis son los mejores. No siempre son los mejores. Ese es el momento donde yo he aprendido que en la crisis, en el momento duro, en el momento donde somos tambaleados, sacudidos, estremecidos, es el momento donde hay que descansar. ¿Y descansar en quién? En Dios. Amén. Dice la Biblia en Isaías que los pensamientos de Dios no son los mismos de nosotros. Y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Así es. Lo que tú piensas no es lo mismo que Dios puede estar pensando en el momento. Entonces, en el momento de la crisis, hay que tomar reposo y descansar en el Señor y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. La Biblia habla que cuando Isaac está atravesando este momento, él estaba con su esposa, y dice en el versículo 2 del capítulo 26, dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Isaac, ¿qué quería Isaac? Irse a Egipto, un lugar donde Dios no le había mandado a ir. No había orden de Dios de salir del lugar donde él estaba. El problema es que en el momento de la crisis queremos hacer todo rápido y de acuerdo a nuestras emociones. ¿Y sabe qué es lo peor? Ser guiado por nuestras emociones. En el momento de la crisis, nuestras emociones tienen que llevarla a los pies de Cristo. Y algo de lo cual he aprendido que en el momento de la crisis no debemos ser ligeros a tomar decisiones. Así es. Porque en la crisis muchas veces nos desenfocamos. En el momento de la crisis nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo, sea rabia, sea dolor, sea tristeza, decepción, angustia, sea lo que estemos sintiendo. Pero si tú tomas el momento, como dice la Biblia en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es el momento donde nuestras emociones tú tienes que llevarlas a los pies de Cristo. Lo que tú estés sintiendo en el momento de la crisis. Hay crisis matrimoniales, hay crisis económicas, hay crisis familiares, hay crisis como las que estamos viviendo ahora. Es algo de lo cual nosotros no podemos controlar. Pero ¿qué vamos a hacer si en esta crisis nuestras emociones no las llevamos a los pies de Cristo? Vamos a estar todos estresados, desanimados, con depresiones. Aunque tú veas noticias, aunque tú prendas y en el momento haya un choque en tu emoción, tus emociones tienen que ir a los pies de Cristo. Amén. Y decir: Señor, yo descanso en ti. Y no voy a hacer lo que mis emociones hablan, lo que mi mente habla o lo que mi carne habla. No, voy a tomar reposo y voy a dejar que tu palabra cobre vida en mí y ser guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la crisis debemos dejarnos guiar por Dios. Así es, porque es que nosotros como seres humanos tenemos un problema, y es que siempre vamos a querer salir de la crisis de la manera más fácil. Para Isaac lo más fácil era volverse a Egipto. Volver a Egipto. ¿Cierto?
era lo más fácil, pero resulta de que el Señor le está diciendo, no vas a volver a Egipto. El Señor se le aparece a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. Le dice dos cosas. Uno, no desciendas a Egipto. Y dos, haz lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos queremos siempre resolver las cosas rapidito y queremos que todo sea rápido. Hoy en día todo es rápido, todo lo queremos instantáneo, ¿verdad? Café instantáneo, sopa instantánea, queremos comprar la comida, ahora venden una sopa que viene en un vasito que apenas usted le echa el agua caliente y ya está, ¿verdad? En 2 minutos ya usted tiene una sopa hecha, porque eso es lo que la gente quiere hoy en día, que todo sea rápido y que todo sea fácil. Si nuestras emociones no son calmadas por el Espíritu de Dios, vamos a tomar decisiones apresuradas. ¿Y qué hacen nuestras emociones? Nos pueden confundir en la voz de Dios. O sea, cuando tus emociones no son llevadas a los pies de Cristo y decir, alma, cálmate, como decía David le ordenaba a su alma. Alma mía, alaba a tu Dios. Alma mía, honra a Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Entonces, si nuestras emociones no son calmadas, podemos correr el riesgo de confundirnos cuando Dios nos habla. Entonces vamos a creer que la emoción que estamos sintiendo es Dios que me está hablando y corremos a hacer cosas cuando Dios no está hablando. Entonces vemos resultados que no queremos ver. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que estábamos sintiendo en el momento. Así es. Y entonces hay algo que también es importante ahí, y es que en la crisis, hay crisis que nosotros no vamos a poder solucionar con nuestras propias fuerzas. Como este momento, ¿qué podemos hacer nosotros? Dime, ¿qué puedes hacer tú en tu casa? No importa el lugar donde estés. Gracias a Dios, estamos en La Guajira, donde se ha reportado un solo caso positivo, y hoy me enteré que la persona que fue reportada como positivo, me enteré que ya se recuperó, gracias a Dios, ¿verdad? Un miembro del Ejército Nacional de Colombia, y gracias a Dios está recuperado. O sea que podríamos decir nosotros que oficialmente no tenemos un caso positivo, ni un caso positivo aquí en La Guajira, ¿ya? Gracias a Dios por eso, pero la mayoría de los departamentos de Colombia tienen casos positivos de COVID-19 y muchísimos casos, más de 1.500 casos en Colombia, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra propia fuerza? Aparte de prevenirnos, aparte de cuidarnos, aparte de obedecer las reglas, las normas, aparte de ayudar a otras personas, eso está bien, pero para solucionar la situación, la crisis, para controlar el virus, no tenemos en nuestra fuerza, con nuestra fuerza, nuestras manos, no tenemos la solución. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta que en medio de la crisis debemos saber que los pensamientos de Dios siempre van a ser mayores, más grandes que los nuestros, ¿verdad? Que los planes de Dios siempre van a ser mucho más grandes que los nuestros. Por eso nosotros en medio de la crisis debemos entender que mis planes muy posiblemente no sean los mejores. Debo ir al Señor, que Él sí me puede guiar de la mejor manera. Amén. Claro que sí. Entonces sabemos que como fundamento, primero, nadie está exento de una crisis. Todos pasamos por momentos difíciles, por momentos bien complicados. Y bueno, aún no importa lo que usted puede ser, el cristiano más espiritual, que va a pasar por crisis. Usted puede ser pastor, apóstol, profeta, usted puede ser el hombre de Dios para las naciones, pero van a venir momentos de crisis. Y hay algo bien importante que yo quiero decirle a cielos abiertos y a todos aquellos que me escuchan. Principalmente no voy de pronto a menospreciar lógicamente a aquellas personas que están allí conectadas, que de pronto no se han estado congregando con nosotros. Claro que no son todos bienvenidos a cielos abiertos para las naciones,
pero los miembros de Cielos Abiertos que me están escuchando, que me están viendo, saben qué fue lo que Dios dijo para tu vida. Tú recibiste una palabra de parte de Dios y te la quiero recordar en esta noche, porque la crisis no anula la palabra. Escucha bien, usted recibió una palabra y el Señor le dijo que el año 2020 es un año de bendición, de producción y de éxito. Escúchelo, recuerde lo que el Señor se lo dijo, que este año es de bendición, de producción y de éxito. La crisis nunca anula la palabra del Señor. Este año todavía podemos decir, hay mucha tela que cortar, largo camino me resta, dígalo, largo camino me resta, y el camino que me resta del 2020 va a ser de bendición, va a ser de producción y va a ser de éxito, porque la palabra de Dios no está sujeta a las circunstancias. La palabra del Señor no depende de las crisis. La palabra de Dios no depende de ningún hombre. Lo único que Dios necesita en ti para que la palabra cobre vida, sea real, es tu fe. Y la fe se hace más poderosa en tiempos de crisis. No es lo mismo creer cuando la nevera está llena que creer cuando no tienes nada para sustentarte. No es lo mismo creer cuando gozas de muy buena salud que creerle al Señor cuando estás en medio de la enfermedad. Este es el tiempo de creer. Nada anula la palabra del Señor. Dios te ha dicho que eres bendecido. Dios te ha dicho que este año vas a producir. Dios te ha dicho que este es un año de éxito y no va a ser el coronavirus el que va a anular esa palabra. ¿Sabes que me trae a memoria? Dame un momentico. Me trae a memoria la palabra cuando Jesús venía sobre el mar. Los discípulos se asustan y dicen, un fantasma. Dice la palabra que Pedro le dice, si eres tú, déjame ir, le dice. ¿Y manda que yo camine sí, también. y Jesús le dice, bueno, ven. Ahora, ¿sobre qué caminó Pedro? Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Cuando Jesús le dice, ven, Jesús le dio la plataforma a Pedro de caminar sobre el agua. Fue la base, su palabra, la palabra que salió de la boca de Jesús, fue la base para que Pedro caminara. Ahora, ¿por qué traigo esto acá? Porque es que, ¿sabes que hace días vi un video de un pastor que tiene COVID, o sea, él está infectado, estaba en una clínica y él decía, bueno, no sé si él decía el eso. pastor, bueno, sí. No sé si claro. lo decía por su situación o si estaba desanimado, y él decía, yo no vengo a dar buenas noticias, no vengo a alentarte, porque él decía, hay muchos pastores que hablan de que este año, de que bendición, pero mire cómo estamos, que hablaba acerca de la sangre de Cristo, que porque los cristianos rociaban la casa, que decían que hablaba del aceite. Y yo decía, ¿será que este pastor por su situación, en lo que él está pasando, considera que Dios se ha olvidado de él o qué? Pero hablaba de no... Pronto, según lo que tú me estás diciendo, ve uno que aún no importa, puede ser un pastor, sí, aún en momentos de crisis hay gente que se desenfoca. A eso voy, o sea, lo que él quería hablar era de pastores que son extremistas a la hora de pronto de profetizar y de declarar. Pero yo decía, el enfoque de él en sí es contrario a lo que dice la Biblia. Porque es que, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo que te ayuda a ti a creer? Es la palabra de Dios. Entonces él decía que la declaración de versículos era como un positivismo, era como estar, que uno no podía estar declarando la palabra. O sea, él empezó a hablar de tantas cosas que yo decía, la situación que él está viviendo lo ha desenfocado. Cuando nosotros creemos en la palabra, cuando nuestra fe está fundada en la palabra, lo que Dios ha dicho, vamos a seguir adelante. Amén. Y eso es lo que yo digo, tus emociones tienen que ir a los pies de Cristo y basarte en lo que Dios dice en la palabra. Así es. Esa debe ser nuestra fe, ese debe ser nuestro fundamento. La roca que está afirmando nuestra vida es Cristo. Nuestra vida está firmada en la roca, dice la palabra, amén, que es Cristo Jesús. Y dice la Biblia que en la edificación de las dos casas, una fue edificada sobre la arena y la otra fue edificada sobre la roca. Sobre las dos vinieron vientos, lluvias y ríos, dice la Biblia. Pero ¿cuál cayó? Aquella que estaba edificada sobre la arena, sobre las emociones.
edificada sobre los amigos, edificada sobre el mundo. Eso representa muchas cosas. Pero la otra estaba edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y no cayó, su casa no cayó. Nuestra fe debe estar fundada en Cristo, en la palabra, Amén. en lo que está establecido en Dios. Amén. Así es. Así que ya sabes, como fundamentos, primero, nadie está exento de crisis. Segundo, dijimos, Que debemos esperar en Dios. A la hora de esperar en Dios, decisión. saber, escuche bien, el segundo fundamento es saber que nuestras decisiones no son las mejores muchas Exacto. veces en tiempos de crisis y debemos siempre consultar a Dios, dejar que Dios nos guíe. Como tercer fundamento, pero antes del tercer fundamento, quiero saludar a mi hermana Yurani Salas, que está allí conectada también. Un abrazo a Rubén. Dígale a Rubén que se deje ver, que también lo quiero ver aquí conectado recibiendo esta palabra. Y si está por allí contigo, que Dios me lo bendiga. Un abrazo a mi hermano Rubén Yuranis, Dios te bendiga. Bien, tercer fundamento para nosotros poder ser bendecidos en medio de la crisis. Saber, ojo, todo esto es una cuestión de fe, ¿verdad? Usted tiene que saber que Dios está contigo en medio de la crisis. Porque como hablábamos ahorita, muchas veces pensamos que cuando estamos pasando por momentos de crisis, o Dios nos abandonó, o Dios se equivocó. Oye, pero ¿será que Dios como que se equivocó? Porque es que Dios dijo que el 2020 era un año de bendición, de producción y de éxito. Pero mire cómo estamos. ¿Qué estamos produciendo? Algunos podrían decir así. Pero ¿qué estamos produciendo? Todo el mundo encerrado en la casa, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? No estamos bendecidos. No estamos en un tiempo de éxito. Alguien lo podría decir de esa manera. Pero escúcheme bien, Dios no se ha equivocado. ¿Sí? Dios ni te ha mentido ni se ha equivocado. Dios está contigo. La palabra del Señor dice, ahí donde estamos, en Génesis capítulo 26, dice el versículo 3, vive aquí, el Señor le dio una orden a Isaac y le dijo, vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo. Amén. Dios le dijo, no te vas a ir a Egipto. Dios le dice, vete a Gerar, ¿verdad? Y entonces le dice, cuando Isaac está en Gerar, le dice, vive aquí como extranjero en esta tierra. Y el Señor le dice a Isaac, yo estaré contigo y te bendeciré. Amén. Entonces, Isaac, el hombre de la promesa de Dios, usted sabe que Isaac fue nacido por un milagro. Isaac era un milagro viviente, un milagro caminando, era Isaac, ¿verdad? Había un propósito tremendo en la vida de él, pero estaba pasando por un momento de hambre, un momento tremendo. Dios le dice, mira, incluso no estaba ni siquiera en su tierra, porque cuando está allí viviendo como extranjero, escuche bien, estaba en una tierra ajena, en una tierra lejana, o sea, como cuando tú estás en un lugar, imagínate esta situación, estás sin plata, estás sin comida, te sientes enfermo y aparte de eso no puedes estar en tu casa. Estás en la casa de unas personas desconocidas que no van a estar pendientes de ti, que no te van a ayudar, que no te van a colaborar. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Allí te dice el Señor, yo estaré contigo. Esto es algo que nosotros debemos creerlo. Es una cuestión de fe porque no todos ven a Dios en medio de la crisis. Pero tercer fundamento, tienes que saber que Dios está contigo a través de la crisis. Si no nos sujetamos a la voluntad de Dios, ojo, Él siempre nos va a ofrecer una salida. Él no nos abandona a nuestra suerte, pero debemos sujetarnos a su voluntad, ¿verdad? Debemos entender, siempre el Señor está y estará de tu lado para ofrecerte dirección, para ofrecerte fortaleza, para mostrarte el camino. Debes saber que Dios está contigo. Levanta tu mano allí donde estás y decláralo, dígalo, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está con mi familia, Dios está con mis hijos. Aunque la crisis que esté pasando
sea grande, tú tienes que declararlo, pero ¿sabe qué? Como dice la Biblia, creyéndolo en tu corazón y confesándolo con tus labios, de que Dios está contigo, aunque la crisis la veas gigantesca. Dios no te ha abandonado. Amén. Dios no nos abandona. ¿Sabes que algo de lo cual yo estoy segura es que después de esta crisis global, la iglesia no va a ser la misma? Así es. La iglesia no va a ser la misma. La fe de muchos. Y no solamente la iglesia, el mundo no va a ser el mismo. Y yo estoy hablando de que la fe va a crecer. De muchos. La fe de muchos va a crecer, va a madurar, va a ser diferente. Aquel cristiano que andaba todo chueco, caminando un poco torcido, se va a enderezar. Porque es que este tiempo de crisis... Si no se endereza ahora, ¿cuándo? No, exacto. Porque es que este tiempo de crisis nos hace ver la necesidad de vivir para Dios y de estar rectos delante de Él. Entonces, este es el tiempo donde Dios todo lo está moviendo para bien. Mire, presidentes clamando a Dios. Amén. Eso es una cosa tremenda. Así Ministros de Estados Unidos llorando, clamando a Dios. Hay videos donde hay gente en las calles tirada en el suelo clamando a Dios. Policías clamando, médicos clamando. La gente está buscando de Dios. Sabe que con el respeto de todos los que me están viendo ahorita, yo tengo amigos médicos, los amo mucho, pero ¿saben muchas veces a quién le cuesta creer en las cosas espirituales? Al médico. Sí. Aquellos que están acostumbrados al método científico, que todo es lo que se ve, lo que se toca, lo que se puede, ¿verdad? Para ellos a veces es un poco más complicado creer en las cuestiones espirituales. Y hoy vemos a los médicos haciendo cadenas de oración, postrados delante del Señor, con sus manos levantadas, porque han entendido que no es con nuestra fuerza. Ellos también han entendido que en esta crisis no es con sus fuerzas. Es lo que el Señor está haciendo y necesitamos es de Dios para poder salir adelante y ser bendecidos en medio de esta crisis. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como cuarto punto, quiero que leamos Génesis 26:4. Dice, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Amén. Hay una palabra, la misma palabra que Dios da a Abraham, Dios se la da a Isaac. Y hay algo de lo cual yo creo que todo padre y toda madre piensa como yo. Y es que las bendiciones que nosotros alcanzamos las queremos multiplicarlas para nuestros hijos. Amén. Si Dios nos ha bendecido a nosotros deseamos que Dios a nuestros hijos los bendiga aún más y que ellos lleguen más allá de donde nosotros hemos podido llegar. Ahora, cuando nosotros somos fieles al Señor en la crisis, dice la Biblia que los momentos de crisis, los momentos difíciles nos bendicen a nosotros, pero también bendice nuestra descendencia. Amén. ¿Ya? Dios bendice nuestras casas, Dios bendice nuestro linaje, Dios bendice nuestro vientre. El fruto de nuestro vientre es bendecido por Dios. ¿Ya? Cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando nosotros buscamos a Dios en las crisis, ¿cuál es tu actitud cuando algo no sale bien? ¿Cuál es tu actitud en la casa cuando algo no está bien? ¿Cuál es tu actitud cuando, por ejemplo, estás enfermo? Sabes que de lo que sale de tu boca, eso va a impactar tu casa, eso va a impactar a tus hijos. Cuando nosotros somos fieles a Dios y ellos ven nuestra fidelidad, ellos van a imitar nuestra actitud cuando ellos también pasen un momento difícil. ¿Ya? Entonces, Dios va a bendecir nuestra descendencia, pero hay algo de lo cual quiero aclarar, y es que muchas veces nosotros decimos, sí, mi casa será bendecida, por ejemplo, y tomamos el pasaje donde Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero aquí hay algo, que es que Josué tomó la de liderar y de ir adelante y de ser punta de lanza cuando otros no querían. Entonces nosotros no podemos tomar la palabra y decir a nuestro acomodo,
sí, mis hijos, mi casa. ¿Y qué estás haciendo para que eso se cumpla? Claro. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tú atraviesas la crisis? ¿Cuál es tu actitud cuando estás atravesando una crisis? Porque es que Josué tuvo crisis. El pueblo no quería buscar del Señor. El pueblo estaba en una rebeldía terrible. Pero Josué se levanta como cabeza de hogar y dice, prácticamente lo voy a parafrasear, dice, a ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si ustedes quieren ir en pos de sus ídolos, vayan. Si ustedes quieren adorar a Baal, vayan, pero yo no. Y mi casa va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud... Es que sí, ahí el hecho de cómo él dio la frase. Porque muchas veces la invertimos. Sí, muchas veces decimos mi casa y yo, ¿verdad? Pero Josué no dijo mi casa y yo, porque cuando yo y mi esposa, yo y mis hijos, entonces dice, ay, el burro por delante, ¿verdad? Josué no puso el burro por delante, sino que Josué dijo, yo y mi casa, o sea, yo primero y mi casa me sigue. Yo soy el que va adelante. Líder significa el que va adelante. Si tú eres líder de tu casa, de tu hogar, tú tienes que ir adelante, buscando al Señor, sirviéndole al Señor. Los tuyos vienen atrás y lo que Dios derrama sobre ti los va a alcanzar a ellos. Así es. Amén. Por eso Josué dijo, yo y mi casa, porque la decisión la estaba tomando él. No esperes que sea tu esposa la que tome la decisión. No esperes de que sean tus hijos los que tomen la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Cada uno de nosotros en términos personal tiene que tomar la decisión hoy de servirle al Señor, de adorarle a Él, de vivir para Él y de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque eso va a ser de bendición para nuestras vidas. Así es. Amén. Entonces, ya sabes, ¿no? Nuestra descendencia es bendecida. Ahora, Dios le había dado la palabra a Abraham. Y cuando Dios le da la palabra a Abraham, esa palabra cobijaba a Isaac, porque precisamente la palabra que Dios le dio a Abraham fue una palabra de descendencia, ¿verdad? Fue una palabra que tenía que ver con su descendencia. Por eso esa palabra cobijaba a Isaac y cobijó a Jacob y de ahí en adelante, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero decirte es que Dios es un Dios generacional. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te hizo un llamado eterno, y el llamado eterno no es al pastor, al evangelista, porque hay el llamado ¿a quién? Al profeta, al apóstol, al maestro. No, Dios te hizo un llamado eterno a su presencia. Dios te hizo un llamado eterno a seguirle. Dios te hizo un llamado eterno a llevar la palabra a otros. Dios te hizo un llamado eterno, ¿verdad? Ahora, cuando Dios te hizo ese llamado eterno, no te lo hizo solamente a ti. No te lo hizo solamente a ti, varón. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, que todavía eres soltero, tú que todavía eres soltera, tienes que entender que Dios no te hizo solamente el llamado a ti. Te lo hizo a ti, te lo hizo a tu descendencia, porque Dios va a derramar una bendición grande sobre tu vida y no va a ser solamente para ti, sino para ti, para tus hijos, tus nietos y de ahí en adelante. Tú que tienes un hogar conformado, empieza ahora, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eres tú quien tiene que levantar a sus hijos desde ya. Empieza a levantar a tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque la bendición que Dios te ha prometido a ti los arropa a ellos, pero ojalá que no se vayan a desenfocar, porque la bendición se puede perder. Hay gente que piensa que no, pero la bendición sí se puede perder. Entonces, ojo, la descendencia está sobre, la bendición está sobre nuestra descendencia. Dios le mostró a Isaac en medio de la crisis. Él está diciendo, no importa, hay algo más importante, hay algo más grande, hay algo mucho mayor. Y es que aunque tú estés pasando por crisis hoy, serás bendecido tú y tus generaciones. Serás bendecida tú y tus hijos. No pongas tu mirada en el hoy, pon tu mirada en lo que viene después. Cuando David llegó donde estaba Goliat, ojo, dice la palabra que David vio el bullicio, vio al ejército atemorizado, vio a tremendo gigante y él no preguntó, ay, ¿cómo van a hacer para vencerlo? No, David lo que preguntó fue,
¿qué le van a dar al que pueda vencer a ese filisteo incircunciso? Él no puso sus ojos en el gigante, él no puso sus ojos en la crisis, él puso sus ojos en lo que venía después de la crisis. Lo que estaba detrás del gigante, detrás de esta crisis hay una bendición para ti. Detrás del gigante hay una bendición para ti. Pon tus ojos con fe en el Señor, porque Dios te va a llevar a ti y a tu descendencia a algo grande después que pase esta crisis. Prepárese. Dígale al que está al lado suyo, dígale allí. A ver, mujer, dile a tu esposo allí, dile a tus hijos, vamos a prepararnos, porque después que esto pase, nada va a ser igual. Después que esto pase, la bendición va a ser mayor. Hay gente que está esperando que después que pase la pandemia, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque vamos a entrar en una crisis peor. ¿Sí? La economía, todo. No. Usted esté confiado en lo que Dios le ha dicho. Dios te ha dicho que este es un año de bendición, producción y éxito. Y después que esto pase, escuche bien, prepárese, porque hay una bendición grande esperando por usted. Amén. Bendigo a la pastora Judy de Romero, que está allí conectada también. Bienvenida, pastora, a este programa En Paz. Me acostaré un espacio de buenas noticias para el pueblo de Maicao. Camila Salazar, que también está allí conectada a esta hora, recibiendo esta palabra que para mí es de gran bendición. Amén. Gloria al Señor. Quiero ver allí los me gustas, allí a ver sus manos, su manito allí levantada. Angeli Blanco, que también está cada noche en estas transmisiones, siempre está allí presente. Mi hermana Emperatriz, que Dios me la bendiga, mi hermana Emperatriz. A Natalia León. Ajá, ¿y qué pasó con la abuela? ¿Hoy no se conectó o qué? No se ha reportado la abuela todavía, ¿verdad? Quiero saber si la abuela está conectada, que se reporte. A ver, Merlis Tuirán, Dios te bendiga. A Silvia también, que Dios les bendiga grandemente a todas esas personas que están allí conectadas. Claudia, Dios te bendiga, Claudia. Dios sea derramando bendiciones sobre ti, sobre Anuar y Guarán, sobre Farid. Que Dios les bendiga. Mi hermana Ana María. A Marta, Dios te bendiga, Marta. Marisela, que siempre está conectada con nosotros, ¿verdad? Marisela es una de las que nunca se pierde este programa. Yo creo que si entre Marisela y Maciel, por allí se irían ganando el premio en caso tal de que algún día lo diéramos, ¿verdad? Dice que saludes a Melanie y a Melody. Ah, Melanie y Melody, un abrazo, un beso para estas hermosas niñas, las sobrinas de Yuranis, ¿verdad? Melanie, Dios te bendiga. Melody, Caro Padilla también está allí conectada. Caro, Dios te bendiga. Bueno, seguimos con la palabra, ¿verdad? Escuche bien, llevamos 4 fundamentos. El primer fundamento tiene que ver con que nadie está exento de una crisis. El segundo fundamento nos habla de que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, las decisiones de Dios son mucho más importantes, mejores para nosotros. No siempre lo que queremos hacer es lo mejor. El tercer fundamento nos habla de que Dios está en medio nuestro. Dios nos acompaña en medio de la crisis. Y el cuarto fundamento es que la crisis también es un instrumento de bendición para nuestra descendencia. ¿Verdad? Como quinto fundamento, debemos, escuche bien, esto es algo poderoso, debemos esperar, pero también debemos fortalecernos en las promesas de Dios. Amén. Debemos fortalecernos en las promesas de Dios. Si creemos en las promesas de Dios, si nos afirmamos en ellas, vamos a tener paz. Si no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, vamos a experimentar en nuestra vida, vamos a experimentar victoria. Mire, hay momentos, escúchame bien, tú que estás allí, a alguien le habla el Señor en este momento. Estás pasando por crisis tan duras
que miras hacia adelante, hacia atrás, a los lados, norte, sur, este, oeste, miras hacia arriba, miras hacia abajo y no ves salida a la situación por ninguna parte. Son estos momentos donde tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra que Dios nos ha dado. Hay una palabra que Dios te dio. Hay momentos en los que no tenemos más nada. Hay momentos en los que el piso se nos ha vuelto como una arena movediza, que hasta donde estamos parados estamos sintiendo que eso nos va a tragar, que no nos sostenemos, no podemos estar en pie encima de nada. Pues te digo algo, ese es el preciso momento en el que tenemos nosotros que estar tomados de la palabra que Dios nos ha dado, de las promesas que Dios nos ha dado. Es el momento en el que es la palabra lo único que nos sostiene. Amén. Es la palabra lo único que nos sostiene. Por eso te digo, cielos abiertos, mantente en la palabra que Dios te ha dado. No es tiempo para dudar. No es tiempo para mirar atrás. No es tiempo para pensar de que Dios se ha equivocado o no está con nosotros. Es tiempo para aferrarnos a la palabra hoy más que nunca. La crisis no cambia lo prometido por Dios. Así es. No fue que Dios anda, la cosa se puso complicada. Ya no voy a poder cumplirle a esta gente lo que les había prometido porque se complicó la cosa. No, la crisis no cambia lo que Dios ha prometido. Y yo se lo decía ahorita, el cumplimiento de la palabra de Dios no depende de las circunstancias. Todo lo contrario. Aun cuando las circunstancias son más complejas, son más difíciles, es donde se perfecciona el poder de Dios. Amén. Es allí, en medio de la crisis. De eso debemos estar seguros todos, cada uno de nosotros. Amén. Que me viene a memoria un pasaje muy lindo, me gusta mucho. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos, dice la Biblia, que salieron con mano poderosa de Egipto. Pero cuando ellos van en el trayecto, dice la Biblia que Faraón arma su ejército. Dice que eran carros armados, eran soldados armados en sus carros de caballo y alcanzaron al pueblo. Amén. Pero ¿qué impidió que el pueblo fuese tocado por los egipcios? La mano de Dios. Amén. Pero el asunto es que cuando ellos estando cerca. Exacto. Dice la Biblia que cuando ellos están allí, frente al mar, detrás del ejército, dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Amén. Dile al pueblo que siga. Dile al pueblo que camine y se meta en el agua. El asunto es que ellos empezaron a caminar y se tuvieron que mojar. Se metieron al agua. Y cuando ya ellos estaban, fue cuando el mar se abrió. En estas situaciones de crisis, Dios te dice: no te detengas, Amén. avanza. No es el tiempo de bajar los brazos, no es el tiempo de quedarnos quietos. La Biblia habla que en el pasaje del capítulo 26 de Génesis, dice la Biblia que aún en ese tiempo de hambre, Isaac abrió pozos. Amén. Los pozos de su papá, él empezó a abrirlos. Y aunque los filisteos estaban allí pendientes y tenía problemas, bueno, listo, daba el pozo, iba y abría otro, y abría otro. No se detuvo, Isaac en ningún momento se detuvo. Amén. Tenía oposición, había gente que le tenía envidia, había gente que no gustaba de él, había un conflicto constantemente entre los siervos de Isaac con la gente del pueblo, pero dice la Biblia que Isaac en ningún momento se detuvo. El problema es que en la crisis tendemos a detenernos. Así es, y me acuerdo de algo. Bueno, mira, ahí hay varias cositas interesantes, porque primero, podríamos decir, y Dios me dice en este momento, ¿qué abrió las aguas? La vara, la palabra. ¿Qué fue lo que abrió las aguas? Yo podría ver en este momento que lo que pudo abrir las aguas para que ellos pasaran fueron los primeros pasos que ellos dieron. Esos primeros pasos que ellos dieron en fe, porque cuando ellos empiezan a caminar, el mar todavía, todo está cubierto de agua.
pero ellos empiezan a caminar y tal vez se mojan hasta los tobillos, tal vez, no sé, hasta las rodillas, es cuando el agua empieza a abrirse, ¿verdad? Para que ellos empiecen a caminar. Tenemos que seguir adelante. Ahora que tú hablabas eso, me venía a memoria algo que yo compartí en alguna ocasión con la iglesia. Una vez llegué a Riohacha, allá a Tsushima, y ustedes saben que, bueno, estos centros comerciales tienen sus puertas automáticas. Y la puerta como que estaba un poco descompuesta, o sea, el sensor como que no estaba muy sensible, que ya detectaba a la persona, era cuando la persona estaba ya cerquitica de la puerta. Entonces yo iba caminando y yo decía, bueno, y esta puerta no se abre. O sea, porque usted sabe que uno en un segundo piensa 1000 cosas. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí. Yo camino 10 metros y en esos 10 metros, ya mejor dicho, yo me imaginé 1000 cosas. Y yo voy caminando y yo veía que la puerta no se abría. Y yo decía, pero y esta puerta no se abre. Pero yo seguía caminando, ¿ya? Y la puerta no se abre. Y cuando ya yo estoy, casi que me choco con la puerta cuando la puerta se abre, ¿ya? Y ahí entendí algo. Si yo me hubiera detenido, la puerta nunca se hubiera abierto. La puerta se abrió porque yo seguí caminando. La puerta se abrió porque como el sensor no estaba muy, valga la redundancia, sensible, ya detectaba la persona era allí. Si yo no hubiera seguido caminando hasta el punto que casi me estrello con la puerta nunca se hubiera abierto. No sé cuántas puertas han estado en tu vida para abrirse y no se han abierto porque te detuviste. No se han abierto porque te devolviste. No se han abierto porque dijiste, esto no va a funcionar. La puerta no funciona. Yo voy a buscar otro lugar por donde entrar. Tienes que seguir adelante. La puerta se va a abrir. Escúchame bien. Tienes que seguir adelante porque la puerta se va a abrir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. La base del cristiano y nuestra fe está fundada en lo que Dios ha dicho. Y nosotros no creemos en lo que dijo un hombre en mil no sé cuántos años atrás. Nuestra fe está fundada en lo que está escrito en la palabra. En Amén. Eso creemos. Y creemos que la palabra es fiel y es verdadera. Si nuestra fe está basada en lo que Dios ha dicho, tú vas a tener victoria. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fiel y verdadero es aquel que te llamó, que te escogió, que te apartó y que te ha prometido bendecir. Ahora, el problema es que cuando nosotros decimos, debemos esperar, creemos que es quedarnos quietos. Esperar no significa que te quedes quieto. Esperar es que quiere decir que tú tienes que avanzar, seguir adelante esperando que Dios lo va a hacer. Confiando de que Dios va a obrar. Porque es que una cosa es esperar, quedarse quieto, no hacer nada, y otra es muy diferente, es esperando en Dios, sigo avanzando. Amén. Esperando en Dios, sigo creyendo, voy adelante, no me detengo. Entonces, cuando tú sigues creyendo la palabra, cuando tú sigues peleando, cuando tú sigues guerreando, aunque no lo estés viendo, aunque aún no lo veas, aunque aún no sientas que está cambiando la situación, pero tú sigues allí, tú vas a ver la gloria de Dios obrar a tu favor. Amén. El problema es que bajamos la guardia, bajamos los brazos cuando no vemos el resultado, nos frustramos porque, y yo sé que tú has escuchado, Edward, cristianos que dicen, yo tanto que oro y no veo nada. Tanto que le he pedido a Dios y aún no he visto lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Claro, ahí hay un tema para otro programa, ¿verdad? ¿Por qué hay oraciones que no funcionan? Exacto. ¿Verdad? Ese puede ser un tema para otro programa, pero sí se da y eso frustra al cristiano y piensan que es que la oración no funciona. No, la oración sí funciona, pero hay veces que lo que estamos haciendo nosotros es lo que no funciona, ¿verdad? Pero créame que eso vamos a hacer un programa para eso. Mire, vamos a acelerar porque ya se nos vino el tiempo encima, ¿verdad? Dice la Biblia, allí en Génesis capítulo 26, el 5 y el 6, dice, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que
Isaac fue bendecido por la palabra y la promesa que Dios había hecho a Abraham. En medio de la crisis, la promesa de Dios se mantiene. Amén. La promesa de Dios se mantiene. Usted puede seguir leyendo el pasaje, pero quiero terminar con el versículo 13 y 14, donde dice que en medio de la crisis, dice, este varón, ¿quién? Isaac, se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuándo? Cuando estaban pasando por una crisis tremenda. Fue enriquecido en tiempo de hambre. Fue enriquecido en tiempo de escasez. ¿Ok? El obrar de Dios es el que te va a llevar a ti a algo totalmente contrario a lo que estás viviendo en la crisis. Dice la Biblia que ese varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Prepárate, hay gente que se va a levantar en tu contra envidiosa por lo que Dios va a hacer contigo después que pase todo este tiempo de crisis. Mantente creyéndole al Señor, fundamentate en la palabra, espera en la promesa del Señor, créele al Señor, porque Dios te va a llevar a grandes cosas, a cosas mucho mejores, a las bendiciones que ya tú has vivido. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor por permitirnos compartir con cada uno de ustedes esta palabra bien hermosa que para nosotros ha sido de gran bendición. Quiero ver allí las manitos, los corazones, lo que tú quieras enviar, envíalo por allí. Un saludo a mi hermana Marta Salas, la hermana de Yuranis, también está conectada allí saludando. A ver, quiero ver muchos me gusta, muchos me gusta. Allí, mire, vamos a compartir este video, ¿ok? Esta transmisión, vamos a compartirla. Si para usted fue de bendición, no deje de compartirla. Todos los que están allí conectados, les voy a agradecer. Compartan la transmisión para que otras personas puedan disfrutar de la palabra del Señor. Ha sido un hermoso placer, gozo para nosotros haber estado con ustedes esta noche. No deje de dejarnos en el interno, déjenos sus peticiones de oración. Estamos orando, cielos abiertos, está orando 24 horas al día, ¿sí? Hasta que estemos, hasta que no se detenga esta pandemia, vamos a estar orando. 24 horas al día vamos a estar orando, así que no dudes en enviarnos tus peticiones, porque vamos a estar orando por ti. Nos vemos el viernes. Este viernes sería Viernes Santo. Hay una poderosa palabra que quiero compartir contigo el viernes a las 8 de la noche. El domingo también tenemos una palabra de resurrección. Amén. El poder de la resurrección. El domingo vamos a compartir una palabra poderosísima. No te vayas a dejar de conectar. El sábado tenemos ayuno familiar. Todos cielos abiertos haciendo el ayuno familiar el sábado. Amén. Entonces, pues, no siendo más, nos despedimos. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo, les amamos y en paz me acostaré. Dios les bendiga. Chao, chao.